muchas gracias. Voy a presentar un paciente de 78 años, extabaquista, dislipémico, renal, de creatininas que varían entre 1,6 y 2, coronario conocido, ya 2 angioplastias a coronaria derecha, la última hace 3 años. Vuelve a consultar por angina, un SPECT positivo, le hacemos la coronariografía y acá lo que vemos es una lesión severa de tronco distal, lesión severa de DA proximal, esta es la descendente anterior hacia abajo, esta es la circunfleja que también ya tenía lesiones, con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros nos vamos a las guías, y estas son las guías de este año de los síndromes coronarios crónicos, pacientes de bajo riesgo, la indicación es cirugía por sobre tratamiento médico, se prefiere la cirugía por sobre la angioplastia coronaria. En pacientes con syntax bajo se podría usar a la angioplastia como alternativa para la cirugía, pero aún así le siguen dando más valor a la cirugía. Y en el último, digamos, pacientes con riesgo intermedio, en los cuales la angioplastia pudiese proveer del mismo resultado en revascularización completa, podría ser considerada, y todo esto en condicional. Yo creo, y creo que la mayoría de la gente piensa lo mismo, acá en medicina, en cardiología especialmente, no existe el todo o el nada o el nunca y el siempre, sino que tenemos distintos matices. Y esto también lo saco de las guías, esto no es idea mía, pero los pacientes tenían, para poder entrar a los trabajos que dieron lugar a estas guías, tenían que ser pasibles tanto de angioplastia como CRM, y con un riesgo aceptable. La anatomía tendría que permitir una revascularización completa en ambos procedimientos, y obviamente todo esto llevó a que, debido a estos criterios de inclusión tan estrictos, solo un porcentaje bajo de los pacientes se han enrolado, que va desde un 6 a un 40%, con una población relativamente joven, con una media de 66 años, que es completamente distinto a la población que nosotros vemos, y mucho más ahora que estamos recibiendo pacientes PAMI, que justamente son pacientes más viejos y con más comorbilidades. Entonces, la idea en estos tiempos no es hablar ni del Excel ni del Noble, yo creo que para eso ya tuvimos bastante tiempo y ahora en el Congreso de Cardiología seguramente se seguirá hablando, sino que yo quería traer 2 aspectos a la discusión. El primero es la importancia del HARTIM y el segundo es el aspecto que es la decisión compartida, lo que vamos a ver en la bibliografía como el Shared Decision Making. Me pareció original, pero hoy la escuchaba a Victoria Delgado que hablaba sobre lo mismo, así que un poco ya me hizo spoiler. El tema del HARTIM nosotros lo vimos y lo tenemos muy en mente para la parte valvular, pero debería ser aplicado a todos los aspectos de la cardiología. Tiene que ser una evaluación holística y no solo anatómica. Cuando uno ve el syntax, ellos hablaban de un grupo de un hemodinamista y un cirujano cardiovascular. Yo creo que es muy importante que esté el cardiólogo clínico sentado en la mesa, y además tendría que ampliarse de acuerdo a los factores extracardiológicos. Nuestros pacientes son frágiles, nuestros pacientes son oncológicos, tienen muchas comorbilidades, entonces tenemos que sentar al hematólogo, al neurólogo, al gerontólogo y discutir a cada paciente. Y la otra cosa que me pareció muy importante es de tener un análisis continuo y honesto de resultados. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros resultados. No es lo mismo comparar Plavix en un estudio en cualquier parte del mundo que comparar los resultados de una estrategia invasiva, sea cirugía o sea angioplastia. Y otra cosa es la experiencia del operador. Por lo menos en lo que es el intervencionismo, la experiencia es un factor relacionado obviamente con los resultados, y en lo que es tronco de coronaria izquierda, operadores experimentados, que son operadores que tienen por lo menos 15 angioplastias de tronco por año, tienen mucho mejores resultados que gente que por más años que tenga la especialidad no haga más de 1 o 2 troncos por año. De vuelta, no es la idea hablar del Excel del Noble, esto es simplemente para mostrar, esta es la tabla del Excel. Fíjense que esto tiene una mortalidad del 1% para angioplastia, para cirugía, el stroke también es menor al 1%, entonces nosotros cuando hablamos con nuestros pacientes no podemos hablar a partir de los datos obtenidos de trabajos realizados en otros centros, en pacientes seleccionados con grupos tratantes muy entrenados. Nosotros tenemos que conocer lo que tiene nuestro centro para ofrecer, y esa es la información que nosotros tenemos que poner en la mesa y que a su vez le tenemos que transmitir al paciente. Y tener también la humildad suficiente, si uno no tiene los mejores resultados, decir, hay pacientes que los puedo resolver, hay pacientes mejor derivarlo a otro centro. Y por último, lo que es la decisión compartida, esto viene a la mano de lo que es la reunión del HARTIM. ¿Por qué? Pues requiere una explicación completa y precisa a la enfermedad del paciente. Uno le tiene que explicar qué es lo que tiene, cuáles son las expectativas, en un idioma que el paciente lo pueda entender, no en el idioma que nosotros hablamos acá en los congresos médicos. Y uno tiene que hablar de todas las opciones que tiene terapéuticas, los riesgos, los beneficios, el impacto que puede tener en su calidad de vida
Y también, de vuelta, tener en cuenta los resultados propios. Uno tiene que darle tiempo, tiene que permitir que los pacientes y sus familiares participen, que discutan, que preguntan, y a pesar de esto saber que el paciente se puede negar a lo que nosotros le proponemos. Pero es muy importante que toda esta discusión que tuvimos, todo este intercambio que tuvimos con el paciente y su familia, quede documentado en la historia clínica, porque lamentablemente si un resultado es adverso, quien tiene que juzgarnos va a ver los resultados publicados en el Noble y en el Excel, no en lo que tenemos nosotros en nuestros centros. Entonces, volviendo a nuestro paciente, este es un paciente real. Justo cuando me pidieron hacer la charla me tocó estudiar a este paciente. Este señor de 78 años es físico-culturista, esta foto es real, tapé la cara, si bien él hubiese querido que le mostremos su cara. Es campeón de los últimos Olimpia en mayores de 75 años y el paciente, cuando su cardiólogo y yo le propusimos cirugía, pues nos parecía, por la calcificación, por la severidad del tronco, por la severidad de su lesión en descendente anterior, que era un mejor candidato quirúrgico. Él dijo: si ustedes me operan, me sacan de competencia, me quitan lo único que me interesa en este momento a mí en la vida. Entonces, conozco los riesgos, acepto los riesgos, pero yo prefiero hacer algo probablemente incompleto, pero que me permita haciendo lo que me mantiene vivo, que es el físico-culturismo. Muchas gracias.